Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes, su Espíritu Santo nos unja esta mañana. Para información de ustedes, hoy vamos a aprender un nuevo canto que está baseado en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28 y 29. Cantemos al Señor. Voy a cantarlo yo algunas veces, unas 2, 3 veces, y ahí ustedes pueden cantarlo conmigo. Amén. Venid a mí, los que estáis cansados, yo os daré reposo y paz, alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón, alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. En la cruz el yugo del pecado, mi yugo es fácil y mi carga leve. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Sangre vos rescató. Venid a mí, los que estáis cansados, y os daré reposo y paz, alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón, alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Vencí en la cruz el yugo del pecado, mi yugo es fácil y mi carga leve. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, Señor, esa es tu invitación y nosotros la aceptamos, Señor. Descansamos. Tú eres nuestro descanso, tú eres nuestro reposo, Señor. Aliviados somos de nuestra carga. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Canten conmigo. A mí, los que estáis cansados, yo os daré reposo y paz, alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón, alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Vencí en la cruz el yugo del pecado, mi yugo es fácil y
mi carga leve. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Amén. Señor, te agradecemos por la obra preciosa que hiciste por nosotros, venir a darnos el descanso que necesitábamos. Tú eres nuestro Noé celestial. Señor, tú eres el Shabbat de nuestras vidas, el verdadero reposo que Josué no pudo darle, Señor. Tú nos lo trajiste. Es el reposo espiritual, libres de las cargas del pecado, libres del peso de la carne. Gracias, Señor, porque tú nos libertaste y nos has hecho para la gloria de tu nombre hijos victoriosos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una última vez, ya que estamos aprendiendo. Venid a mí, los que estáis cansados, y os daré reposo y paz. Alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Alivio vuestra alma tendrá, un humilde corazón. Vencí en la cruz el yugo del pecado. Mi yugo es fácil y mi carga leve. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a seguir meditando y al final vamos a volver a cantar ese canto para que quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes también. Amén. Esta mañana vamos a ver juntos esta parte de la vida de Raquel que es muy importante. Sin duda todos esperábamos esto, el cambio de Raquel. Sí, como todos nosotros esperamos también el cambio en nuestras propias vidas, o el cambio en aquellas personas que hasta hemos pensado que nunca van a cambiar. Sí, muchos de nosotros perdemos la propia esperanza en el cambio de ciertos seres queridos, perdemos la esperanza en que Dios pueda realmente transformar la vida de las personas que parecen muy obstinadas, carnales desde nuestro punto de vista, negativas. Creo que todo eso nosotros primero debemos aprender a hacer a un lado todos esos pensamientos, porque lo único que hacemos con ellos es contribuir para un ambiente, para una atmósfera negativa, para una atmósfera mala, una relación tosca, ruda, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y obviamente, como hemos aprendido, nuestras acciones y nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra mirada, nuestro trato va a ser fruto de lo que hay adentro, o sea, de nuestras actitudes, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Entonces, si cambiamos eso, va a ser más fácil poder contribuir, porque todos tenemos parte de responsabilidad en la derrota de muchos o en la victoria de ellos también. Tenemos responsabilidad en contribuir con el cambio de este mundo, como también con la ruina, si nuestra actitud es contraria, ¿verdad?, al camino del Señor. Entonces, Dios
operó, Dios tuvo paciencia, el Señor tiene paciencia con todos. Él tuvo también paciencia con Raquel. No debemos quedarnos con una imagen negativa de Raquel, que esto, ella, que aquí, que allá, que era mejor Lea. No debemos pensar de esa manera, porque no pensaremos sabiamente. Cada uno tiene su tiempo. Algunos son más sensibles, como me decía alguien esta mañana. Yo creo que yo tengo un corazón sensible. Bueno, esperemos que sí. Nuestra esperanza es que todos puedan tener un corazón sensible, pero la verdad es que a veces no es una cuestión solo de un corazón sensible, es falta de entendimiento, es que en las circunstancias nos cegamos, ¿verdad?, en medio de las circunstancias difíciles, y no conseguimos ver la mano del Señor moviéndose, y eso es como parte de disciplina que nosotros tenemos que tener en la vida. Es experiencia, como vamos a ver ahora también en la vida de Labán, el padre de Raquel. Entonces, dice aquí en el capítulo 30 de Génesis, en el versículo número 22, vamos a leer juntos hasta el versículo 25, para tener un contexto de lo que vamos a tratar. 30:22. Y se acordó Dios de Raquel. Qué interesante esto. Y la oyó Dios. Dos cosas: la iniciativa divina, se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios. O sea, hubo un clamor también de parte de Raquel, y dice, y le concedió hijos. Aquí está el favor divino, aquí encontramos la misericordia divina en el tiempo indicado, en el tiempo indicado. Como ya sabemos, José, él nació al final de los 14 años. Hay 3 periodos marcados en el tiempo que Jacob estuvo en Harán. El primer periodo es de 14 años, de 7. El otro periodo es de 7 y el otro periodo es de 6. ¿Sí? 7 años trabajando por la primera esposa, que prácticamente fue engañado, y los otros 7 años trabajando también por la segunda. Pero como ya sabemos, al final de los 7 años le fueron dadas las 2 esposas, solo cumpliendo la semana de casamiento que había para las 2. Entonces, al final de los 14 años, aquí, exactamente aquí, nace José. ¿Sí? Aquí nace José. Quiere decir que cuando ellos salen de Padán Aram, de regreso para Canaán, ya José era de 6 años. Es una información, tal vez algunos dirán, eso no es importante. Es muy importante en las Escrituras, porque de hecho tenemos que conocer, hay algunas cosas que están incrustadas en el libro de Génesis, que 2 o 3 que yo he encontrado, que no están en la cronología, sino que el escritor las colocó allí como a manera de un paréntesis para contar, por ejemplo, lo que pasó con Judá en el capítulo 38. También con lo que pasó con Dina. Y todo eso porque cuando José es vendido a los 17 años. Eso significa que si él llegó a los 6 años a Canaán, él pasó prácticamente 11 años, o sea, toda la familia pasaron 11 años en Canaán antes que él fuera vendido. Durante esos 11 años muchas cosas sucedieron, el problema con Dina, él yendo de campamento en campamento, llegó a Betel hasta que llegó a su última morada, y ahí encontramos otros detalles interesantes. Si ustedes notan, ahí en el capítulo 30 y... Vamos a ver aquí. Que 36 viene la descendencia de Esaú. Ahí es narrada la descendencia de Esaú. Pero, vamos a ver, ¿dónde está aquí la muerte de Isaac? Vamos a ver. Dice ahí, leámoslo aquí. Tengo aquí 2 Biblias. Y estas son diferentes. Dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu. Ustedes pueden notar que aquí, en el capítulo 35, narrado después de la muerte de Raquel y antes de que José fuera vendido, se coloca la muerte de Isaac.
pero haciendo cuentas, Isaac murió después de la salida, de que José fue vendido. Entonces aquí hay un paréntesis, ¿verdad? No hay una cronología, de hecho es un libro cronológico, pero hay ciertos pedazos que han sido colocados por el autor, el escritor, que es Moisés, para informaciones importantísimas para nosotros. Entonces, siguiendo a este punto importante, queremos ver que él termina, José nace después de los 14 años de trabajo, ¿sí? Después de los 14 años de trabajo por las esposas, trabajo por las esposas, que fueran dos, ahí nace José. En este periodo de 6 años es, de hecho, lo que vamos a considerar ahora. Jacob pensó que era el tiempo de regresar para Canaán, ¿sí? El tiempo que él pensó que era para regresar, pero no Dios, ni Labán, ¿verdad? Labán aún quería que él continuara trabajando para él. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Bueno, algo que es importante, una información muy importante aquí, en esto que estamos considerando, por favor, coloquen allí, espero que estén estudiando conmigo y no solamente oyendo una información. Capítulo 30, del verso 22 al 25 fue nuestro texto clave, ¿verdad? Y nosotros leímos aquí, dice, solo leímos el verso 22, leamos el 23. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. O sea, queremos leer esto para que se den cuenta que es exactamente que en el nacimiento de José, al final de los 14 años, que Jacob ya quería regresar a Canaán. Él está pidiendo a Labán que lo deje ir, a pesar de que no tenía nada. Él solo había trabajado para pagar el dote de sus 2 esposas, pero en sí él no tenía ningún tipo de bien. Creo que es una de las cosas más preciosas que se pueden manifestar en un hombre o una mujer de Dios, que confía en Dios y que no está esperando en un bien material, a pesar de que es bueno también proveer para los de su propia casa. Es bueno pensar también en que no tengamos que pasar penas. Es buenísimo confiar en el Señor, pero hay que trabajar, porque dice que aquel que no trabaja, que no coma. Hay preceptos, principios bíblicos que tenemos siempre que guardar, que son parte de una vida moral cristiana correcta, no solamente del Nuevo Testamento. Toda la vida, desde Adán hasta la fecha, los verdaderos y honestos hombres y mujeres de Dios han vivido bajo esos principios que son parte de la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual, no es solamente órdenes, es espiritual. Entonces, aquí encontramos esta parte y él decide regresar, pero lo que más nos está considerando ahorita nos llama la atención, es el cambio de Raquel. Solo para otra información también importante, José quiere decir añadir, ¿sí? Ramo fructífero, José dice, eso lo dijo en profecía su padre antes de morir, pero no quiere decir ramo fructífero. Lo que quiere decir José en el hebreo es añadir, y es el verbo exactamente que Raquel utiliza aquí en el verso 22, donde dice, en el 24, y llamó su nombre José diciendo: añádame. El verbo ahí, añádame, y asaf, es exactamente el verbo base para un nombre, Yosef. No es José o José, sino en hebreo Yosef. Yosef. Entonces aquí prácticamente el nombre José viene de un verbo que es añadir. Por eso es que él le puso José, que quiere decir me añada o me agregue o nos dé otro hijo. O sea, el anhelo de Raquel aquí está manifestando algo precioso, y es lo que yo quiero ver con ustedes. De hecho, o a propósito, el nombre Josafat
también quiere decir lo mismo, es el mismo nombre de José. Quiere decir Jehová agregue, Jehová añada. Eso quiere decir el nombre Josafat también, porque Yosa viene del mismo verbo, Yosaf, Yosaf y Yosafá, Yosafá, Jehová agregue. Entonces hay algo precioso, porque en José, el primer hijo de Raquel, fue el hombre escogido por Dios para ser la figura o el hombre que trajo liberación al duro trabajo de los hijos de Jacob, ¿verdad? Durante él estuvo vivo, ellos no fueron esclavos. Dice que hasta que se murió José y sus hermanos, se levantó un faraón que no lo conocía, y entonces él comenzó a traer una carga dura. Pero entonces José les trajo descanso. Fue José el que los llevó a Gosén, a la mejor tierra, donde ellos podían estar, porque eran pastores. Él les dijo: ustedes tienen que decirle a Faraón que ustedes son pastores, porque a ellos no les gustan los pastores. Entonces los van a dejar en la mejor tierra donde hay pasto, que es Gosén. Hasta en eso el Señor providenció un lugar fructífero para ponerlos ahí, y ellos pasaron un buen tiempo en la tierra de Egipto en paz. O sea, ellos no pasaron desde que llegaron a Egipto siendo esclavos, como ya aprendimos, 430 años. No fue así. Ustedes pueden verlo eso en la cronología judía, pero en la bíblica está bien claro también que no fue ese el período. Yo ya lo he enseñado, no voy a tomar tiempo para eso. Pero entonces José es el hombre de la liberación. Es el hombre que trae también, hasta el niño que trae liberación al corazón de Raquel. Oh Dios, dice, ella ahora está clamando a quien debe clamar. Ella ahora no está diciéndole a Jacob: dame hijos si no me muero. No le está diciendo a la persona incorrecta. Ella está pidiendo ahora a aquel que ella ya sabe que es el que impide, el que cierra la matriz o el que la abre, el que da fertilidad. ¿Sí? Ha aprendido. Prácticamente podemos decir que durante estos 7 años aquí, de relacionamiento y de grande lucha de Raquel, ella pasó un periodo de prueba muy grande en su vida, pero después de esos 7 años de prueba, ella recibió una bendición de parte del Señor. El Señor la oyó. Y cuando dice la Escritura, Jehová se acordó, como ya lo he mencionado, no significa que el Señor se había olvidado de ella, como nosotros. Ay, al fin me acordé. No, eso significa olvido. En Dios no significa olvido cuando dice y Dios se acordó. No, lo que quiere decir es que en ese momento Dios manifestó su misericordia, porque era el tiempo indicado para ayudar, para socorrer, para libertar a determinada persona. Es como lo que sucedió desde la primera vez que aparece esa palabra. Después del diluvio, dice la Escritura que Dios se acordó de Noé. Como que ahí pareciera como que diga que el Señor estaba de repente en una galaxia tan lejos, y de repente, si dejé a José en el arca, a Noé en el arca. No, eso es muy humano, antropológico. Dios no actúa así, no. Él nos tiene presentes en su mente, pero aparentemente para nosotros Él no actúa o se ha olvidado. No, es el tiempo de manifestar misericordia. Es como dice en el Salmo 102, el tiempo de manifestar misericordia, el tiempo ha llegado, dice. Cristo se manifestó en el tiempo, en la plenitud de los tiempos, no antes, no después. O sea, para el actuar divino, para la acción divina, hay un tiempo determinado, y nosotros no podemos adelantarlo o atrasarlo. Podemos llorar, podemos quejarnos, podemos frustrarnos, podemos deprimirnos, lo que querramos, pero el tiempo del Señor tiene su tiempo. Ahora, es importante el clamor de cada uno, es importante la actitud. Por eso es que aquí vemos que Raquel ya es otra. Ella dice que el Señor la oyó, y el Señor tuvo misericordia de ella. Tanto es así que cuando nace José, ella dice: ay Señor, el Señor me agregue otro hijo. Y pasaron muchos años hasta que vino Benjamín. Pero vamos a ver en este momento aquí cosas importantes de la vida de Raquel que manifiestan su cambio. Primero, ella clama a la persona indicada. ¿Correcto? Ella clama a la persona indicada. Ella invoca, ella ora, ella se rinde, pues. Ya no está ahí
reclamándole a nadie, ni peleando con nadie, ni echándole la culpa a nadie. Ahora ella está con otra actitud, y eso es muy importante. Por eso que también el Señor la oyó, porque Dios atiende a los humildes. Ahí ya su corazón estaba diferente. Por eso es que hubo un cambio en la vida de Raquel. Hubo un cambio. Y aquí está ella clamando al Señor y mostrándole su corazón. Los tratos hicieron algo. Es que, hermanos, lo que Dios hace con nosotros, las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles, los tropiezos, los grandes retos que se colocan delante de nosotros, no son para hacernos la vida imposible. Es para hacernos recapacitar, es para hacernos reaccionar, es para que analicemos nuestro camino, es para ver si estamos en lo correcto, que nosotros mismos nos demos cuenta que estamos a punto de tomar un paso que el Señor no quiere. Y Él nos detiene por muchas cosas y al fin como que la luz viene y decimos, ay Señor, gracias por haberme detenido. Entonces hay una obra preciosa que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y nosotros amamos eso porque Dios es un Dios fiel. Amo ese camino porque me ha guardado, me ha dirigido, me ha protegido. Creo que tal vez podríamos, vamos a ver aquí, sí, vamos a ver esto en breve. Quiero mencionarles esto que es muy, muy, muy importante. Pero si ustedes notan aquí en el versículo 23, dice, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Podríamos colocar otra cosa aquí. Dios ha quitado mi afrenta. O significa, Dios ha hecho a un lado mi vergüenza. Es también, Dios ha hecho a un lado mi vergüenza. Y obviamente, como ya vimos aquí, ella clama a la persona indicada. Y lo que hace es, podemos mencionar esto aquí en este punto. ¿Qué es lo que hace? Pide otro hijo. Qué precioso esto. Otra vez, si ustedes van un poquito atrás, al principio de los segundos 7 años, o sea, el segundo periodo, aquí en ese principio, ella está diciéndole a Jacob, dame hijos o si no me muero. Aquí no, ahora no, después de 7 años. Miren, hay personas que necesitan algún tiempo para reaccionar, hay personas que necesitan algún tiempo para poder entender y decir, ay Señor, de veras no es eso lo que el Señor quería. Y yo me he dado cuenta a veces yo quisiera, me ha sucedido como pastor o como padre, decir algo, pero digo, Señor, voy a tal vez a adelantarme a algo que no debo. Entonces he tenido que callar. Y con el tiempo escucho lo que habla. Y es que ahora, y es que el Señor dijo, yo digo, Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Porque Dios es fiel a aquellos que lo aman. Dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Eso no es algo profético, eso no es algo tan lindo que todos miran, no. Eso es algo tan profundo, y es algo de la manifestación. Eso podemos decir que Dios se acordó de nosotros. Podemos decirlo así cuando hablamos de que todas las cosas ayudan a bien para, dice, aquellos que aman a Dios, para que todos cumplan su propósito y hagan su voluntad. Todos queremos hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Entonces ella está pidiendo aquí el otro hijo al Señor y dice, ay Señor, muchas gracias. Ella está feliz, el Señor quitó su vergüenza, ¿verdad? Aunque sea que solo paseando con un hijo. Lea está ahí con varios ahí llevándolos y ella solo con su Josecito. No importa, pero ella está feliz porque es su hijo. Ya no es el hijo de su sierva, sino es su hijo y ella está contenta. Ella
fue suficiente para Raquel. Vean qué interesante esto. No necesitó de tantos hijos para cambiar su actitud. Solo uno fue suficiente para darle a ella un nuevo corazón, algo diferente en su vida. Ella confiesa, prácticamente al clamar aquí, ella está confesando que la autoridad y la soberanía está en las manos del Señor, el poder. Y ella se humilla delante del Señor diciendo: Señor, eres tú, por favor, dame otro hijo. Amén. Entonces aprendamos aquí algunas lecciones importantes de esto que estamos considerando, que es poco, pero que nos trae una gran riqueza para nuestras vidas. La primera lección que podemos aprender de esto que Raquel hizo fue que ella hizo en este momento, después de su cambio, decisiones o acciones correctas. Acciones correctas. Acciones correctas. Ella está diferente. Todos necesitamos de determinado tiempo para entender nuestra realidad y cambiar de actitud. ¿Sí? Todos necesitamos de determinado tiempo, algunos 3 años, 4 años, 5 años, de llevar golpe tras golpe y no consiguen entender, ¿verdad? Hay algunos que cuando les quieren medir los médicos sus reflejos, ¿verdad? Con aquel martillito de bojacha, de hule, aquí, casi inmediato reaccionan. Hay otros que les dan, hasta el fin reaccionan como que es cada uno puede reaccionar diferente. Algunos son más lentos en sus reflejos, otros son más rápidos, otros demasiado lentos. Así lo natural es un reflejo también de lo espiritual. Muchos necesitamos de más tiempo para entender nuestra realidad y cambiar nuestra actitud. No todos somos iguales. Somos sí seres humanos, pero viviendo tal vez hasta en circunstancias parecidas, pero nuestras experiencias serán un poco diferentes, porque así como nosotros también somos diferentes. Ahora, quiero mostrar algo aquí en relación a esto. Dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó. ¿Cómo si la oyó? ¿Será que ella oró? No lo dice aquí. ¿Será que ella oró? ¿Será que ella... Ahora, una cosa que sí yo estoy seguro por la experiencia humana y por el sufrimiento que el corazón humano manifiesta cuando está en esas circunstancias, es que es muy probable que haya llorado mucho, derramado muchas lágrimas por su situación. Tal vez hay muchas de esas lágrimas de rebeldía, muchas de esas lágrimas de amargura, de tristeza, ¿verdad? Que la estaban enflaqueciendo, debilitando. Lágrimas, pero es a eso que yo llamo llantos privados, que no los vamos a dar a conocer públicamente, sino en casa, solitos, en nuestro cuarto, con clamores. Esos clamores Dios los escucha, esos llantos privados. Por eso es que el Señor dice que cuando ores a tu Padre, dice, entra en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El Señor quitó la afrenta, la vergüenza de Raquel públicamente, pero ella también tuvo que llorar en su tienda, ahí en la tienda de campaña de ella, era su cuarto. Ella debe haber llorado mucho solita, porque cada uno tenía su tienda. Ustedes pueden ver ahí más adelante que Jacob tenía su tienda, Lea tenía su tienda, Raquel tenía su tienda y las siervas también tenían su propia tienda, ¿verdad? Entonces había una cierta privacidad. Cuando Jacob entraba a una de ellas, iba a la tienda de ellas, es su cuarto, ¿verdad? Hoy en día es una casa con varios cuartos. En aquella época no eran cuartos, casas propiamente, y ellos principalmente como nómadas, casas de madera o de bloc o de adobe. No, eran tiendas que podían, cuando el Señor les dice moverse, desarmarlas e irse para otro lugar según la dirección del Señor. Entonces ella debe haber llorado. Esos llantos privados y profundos, tengan la seguridad, cambian la vida, porque traen esos llantos, esas lágrimas, traen arrepentimiento y traen también un reconocimiento de la soberanía divina.
Cuando estamos llorando en su presencia, viendo nuestra condición, pidiéndole que Él cambie las cosas. Cuando estamos ahí delante de su presencia y Él viene y nos visita, ¡ay! La luz viene. Y además del arrepentimiento, también viene un reconocimiento. Y aquel desespero que teníamos, y aquella tristeza que teníamos y que estábamos manifestando, decimos: Señor, así, perdóname. Es una desconfianza mía. Es igual lo que le dijo el Señor a Pedro: ¿por qué temiste, hombre de poca fe? ¿Por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Y es lo que manifestamos en esos momentos, poca fe. Pero el Señor quiere darnos una fe firme como el grano de mostaza, que no cambia así por el tiempo, por las circunstancias. Dios espera que nos humillemos, porque hay muchos que son duros en la caída, se resisten, no se rinden fácilmente. Y aquí ahora es donde yo quiero leer con ustedes, y quiero que vayan conmigo, abran sus Biblias, ¿sí? Al libro de Jeremías. No, al libro es de Jeremías también, solo que es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías. Y quiero que vean y analicen conmigo estas palabras del profeta. Él vio el trato de Dios con su pueblo, no solo con su pueblo, consigo mismo. Dice que llegó un momento en la vida de Jeremías que él dijo: Señor, yo ya no voy a hablar más en tu nombre, porque cada vez que hablo viene una gran tribulación para mí. Yo ya me cansé de eso. Pero dice que había un fuego dentro de él que no le permitía hacer eso, y seguía hablando del Señor. O sea, él aprendió a llevar el yugo desde pequeño, cuando fue llamado como niño a servirlo. Entonces, aquí en el libro de Lamentaciones es un libro que el profeta personifica todo el sufrimiento del pueblo de Israel, de Sión, todo de Jerusalén, del pueblo de Judá, cuando ellos fueron masacrados y fueron llevados cautivos después a Babilonia. Ese sufrimiento está aquí marcado, quedó aquí registrado en el libro de Jeremías, porque Jeremías fue testigo de lo que sucedió en aquellos días. O sea, él ya era como llaman de él, el profeta llorón, dice. A mí no me gusta llamarlo así, aunque él lloraba, pero no era un profeta llorón. Él era un profeta, un hombre quebrantado. Esa es una frase un poco despectiva, no me agrada. Bueno, pero eso es cosa mía. El hecho es de que el hombre era un hombre de un corazón muy sensible, de un amor profundo por el pueblo, y él lloraba y clamaba y se identificaba con el sufrimiento de ese pueblo. Y eso es lo que vamos a ver aquí, y eso muestra el entendimiento que él tenía. Vean pues, por favor, con atención, Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Me avisan ahí. Vamos. ¿Listos? Vamos entonces, verso 25. Bueno es Jehová, miren, en medio de aquella crisis, a los que en él esperan, al alma que le busca. No importa si no tienes más fuerzas, búscalo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Cuando sientas vas a pasar 4, 5, 6, 7, a veces vas a pasar 1 hora o más. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lo que está diciendo es, tienes que aquietar. Cuando dice bueno es esperar en silencio, es aquietar el alma. Calma. ¿Por qué estás ahí afligido, comiéndote las uñas y alterando tus nervios? Y eso es desconfianza. Eso es queriendo hacer algo por tu propia cuenta. No, descansa, calma. Es increíble que hay gente en el mundo a veces más calma que cristianos. Usted me dirá, ¿y quién es, pastor? Los que practican yoga, los budistas, los que practican kung fu, ahí están ellos meditando y mostrando su calma, ellos tratando de tener un tipo de disciplina en su alma, en su mente, y ahí están tratando de mantenerse, aunque eso es solamente algo solapado. La carne no se trata con eso, es solo por la obra de Cristo Jesús. Sin embargo, son un ejemplo de que a veces ellos pueden estar más en calma que los mismos cristianos que tenemos a un Dios todopoderoso. Y esto no es un regaño, por favor no lo tomen así, pero es la realidad. Es la realidad. Nosotros tenemos que aprender a vivir calmos. Dice, espere en silencio. Bueno es esperar en silencio, y eso no significa únicamente estar en calma. Esperar en silencio también significa aprender a tener sabiduría en lo que hablamos.
7 años para esperar, para entender que era Dios el que lo había cerrado el vientre y era Dios el que se lo iba a abrir. Pero durante ese periodo su boca se abrió con cosas que no eran correctas. Entonces, Señor, dirige mis labios, dirige mi boca, Señor, que yo pueda hablar palabras que te honren, que muestren mi confianza y que yo pueda esperar en el Señor. Y dice aquí, bueno, verso 27, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ay, qué carga. No tu yugo, no el yugo de leyes y ordenanzas, es el yugo de Cristo. Siempre estuvo disponible. El Señor siempre ha sido el Señor durante toda la historia, y Él está ahí diciendo, bueno, el llevar el yugo, o sea, lo significa también es mantenerse en obediencia. Ser sensible, de ser humilde, porque alguien que lleva el yugo es el representante de la humildad, como los bueyes que son mansos, ya no tienen aquella fuerza, ellos ya fueron castrados. El haber sido hecho castrados cambió su naturaleza, y ahora ellos son fuertes pero mansos, fuertes pero mansos. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Lleva el yugo, está diciendo, sé obediente. Es lo que Él dice en Mateo capítulo 11, 28 al 29, hasta el 30. Él está diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un corazón humilde trae descanso. Esa es la realidad. Y dice aquí, verso 28, que escuchen, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Señor, qué entendimiento, qué sabiduría. Es Dios el que colocó el yugo, es Él el que lo impuso, dice. Y no, y voy a decirle, Señor, eso no quiero yo. Como ya sabemos de la historia aquella de aquel hombre que quiso cortar la cruz porque era muy pesada. Es un poco simbólica y esa parábola muy romántica, ¿verdad?, sobre la cruz. Pero es verdad, muchos quieren eliminar el peso que hay en sus vidas y no saben que esa cruz va a ser su puente para atravesar aquel grande abismo que les espera. Entonces no es una cuestión de aliviar la cosa, sino de decir, Señor, si eso es lo que tú quieres. Dice la Escritura que Dios nunca pondrá una carga que nosotros no podamos soportar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios es fiel, Dios es verdadero, Él no miente. Entonces una carga que Él coloca, Él sabe que nosotros podemos llevarla. Pero estoy flaco, Señor, estoy débil, Señor, estoy emocionalmente sin fuerzas. Si Él está colocando ahí es porque lo único que Él espera de nosotros es obediencia, sujeción, humildad. Bueno, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, humildad, por si aún hay esperanza. Qué importante es la humildad. Ponga su boca en el polvo, dice. Reconozca su realidad. Fue lo que Raquel reconoció. Reconozca su realidad para ver si aún hay esperanza. Que esa frase es impresionante. Dice verso 30: de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Ay, ese versículo, cualquiera de nosotros podría decir, Señor, eso no debería estar en la Biblia. O sea, si la Biblia debería ser siempre un libro de eres victorioso. Ese es el tipo de cristianos que existen hoy, ¿eh? Las promesas de Dios son para ti. Todo es maravilloso en Cristo. Y no es así. Hablando de Jesucristo, en el capítulo 50 de Isaías, dice claramente, dice, yo oí de mañana tu voz. Y entonces después de haber oído de mañana su voz, dice que Él fue y vivió su día y dio su mejilla al otro. ¿Quién puede estar dispuesto a dar el otro lado de la mejilla? Solo alguien que ha tenido un encuentro con Dios y ha sido transformado aquí y ve las cosas de diferente manera. El domingo pasado una hermana me dice que ella es criticada por su familia. Escuchen, porque dice ella, ay, tú eres una tonta. Dice, así fue la palabra que le usaron. ¿Saben por qué? Porque cuando hay una situación difícil, ella se calla. Cuando hay gritos o cosas así, ella baja la cabeza. Dice, ¿y tú qué opinas? No, eso no está bien. Pero tú no puedes opinar. Es que dice la Escritura que el orgullo corona el corazón de los impíos, pero la humildad es considerada por ellos como una debilidad. La humildad es considerada como que no hay reacción. Ustedes son pasivos. Y esa es la crítica que tienen sobre ella. Pero ella es una persona mansa, humilde, y tiene paz y salud. Y los otros que están ahí culpándola están enfermos.
¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que aprender, dice, a poner la boca en el polvo, dar la mejilla al que le hiere. O sea, no contender, no continuar con o continuar con la contienda que se ha iniciado de parte de alguien más. La única forma es decir, sí, tienes razón. Pero es que tú, claro. Ahora es difícil, hermanos. Yo lo digo, no porque lo he visto, no, yo lo sé. Si la misma naturaleza que en ustedes hay en mí también. Y yo sé cómo yo puedo reaccionar cuando alguien viene y me dice algo que puede herir mi orgullo. Pero cuando nosotros reaccionamos como el Señor reacciona, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallamos descanso. Verso 31, porque el Señor no desecha para siempre, bendito sea el Señor. Antes, escuchen qué lindo, si Él aflige, como Pedro dice, si sois pasados por tribulación, siendo justos, den gloria a Dios, dice. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Qué lindo, qué preciosa es la palabra de Dios. Según la multitud de sus misericordias, se compadece. Él no está tratando con nosotros diciendo, eso es lo que merece ese hijo mío, y a él le voy a dar duro aquí. No, Él no actúa así. Él está sufriendo con nosotros. Él se compadece de ver nuestra situación, de ver nuestra flaqueza, de ver nuestros pecados. Él se compadece, pero Él no va a parar. Se dan cuenta que Él no es así humano en ese sentido, así, entonces va a parar. No, está bien, aquí un dulcito, un postrecito para usted. No, Él continúa fiel a pesar de llorar con nosotros, a pesar de sufrir con nosotros. Él se compadece, pero va a continuar porque Él sabe que hay una obra. 7 años fueron suficientes para que Raquel fuera diferente. Y dice aquí, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y oigan esto, verso 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, alguno puede decir, bueno, entonces Él ni cuenta se da lo que hace. No, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que su aflicción, la aflicción que Él permite y los tratos que Él permite, a pesar del dolor de su corazón, eso no significa que Él va a dejar de tratarnos. O sea, en todo está su voluntad involucrada. Él no deja un vacío. Él no deja un vacío en nuestras vidas ni en sus acciones, ¿verdad? No significa, lo que está diciendo también es que cuando dice no aflige voluntariamente, es que Él esté así, así. Ahora sí estoy dando. Nadie, ni yo como padre sufría, me complacía con tener que disciplinar a mis hijos. Era un dolor. Imagínense, un Dios santo. Ahora, nosotros sí deberíamos sentir más dolor al disciplinar a nuestros hijos, porque es una identificación del pecado de ellos, nuestro propio pecado, porque somos pecadores, ¿verdad? Yo mismo le decía al Señor, pero ¿por qué voy a disciplinar a mi hijo si yo también te fallo, Señor? Pues el Señor dijo, no, ese es un trato también contigo. Bueno, Dios, entonces ahí no estaba afligiendo voluntariamente, pero estaba obedeciendo, estaba aplicando lo que debía, y su propio corazón también estaba siendo corregido. Hablando de los padres, el Señor no aflige con saña, no aflige con furia, aunque hay momentos determinados cuando la ira de Dios se manifiesta, pero eso es por la obstinación de los impíos o hasta del propio pueblo del Señor. Entonces aprendamos. Todos necesitamos de determinado tiempo para reaccionar, y Dios tiene su paciencia y Él manifiesta su misericordia sobre nuestras vidas. Pero cuando nos humillamos, Dios cambia nuestra suerte. Dice que lo oyó Jehová, la oyó. Entonces, otra lección importante que vemos aquí es el reconocimiento de la intervención divina en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos que Dios está latente en nuestra vida. Yo quiero darles un ejemplo aquí claro, tal vez muy sencillo, que yo oí hace poco. Cómo Él está presente. Una hermana dice que fue al banco a depositar o a pagar o a cambiar un cheque, y ella estaba ahí delante del cajero, y ella se dio cuenta que solo había llevado la fotocopia de su identidad. Entonces dijo, ay, creo que no me van a cambiar o no me van a efectuar
esto que yo necesito. Cuando llego delante de la cajera, el Señor digo, señora, para la próxima ocasión traiga su original. Puede traer su copia, pero traiga su original, porque aquí con originales que se hace. Yo le voy a aguantar ahorita, pero la próxima no. Es una gran lección. Pero ella vio la mano de Dios como en una cosa tan sencilla. Miren, tan sencilla, y de alguien que a su edad ya puede olvidarse de ciertos detalles que uno tiene que tener en cuenta. Sin embargo, Dios fue misericordioso en permitirle ser perdonada y en ese aspecto y ayudada. Entonces, ese reconocimiento de la intervención divina en nuestra vida nos permite dos cosas importantes. Una es corregir nuestra forma de orar. Cuando reconocemos que Dios está en los detalles de nuestra vida, vamos a aprender a orar. ¿Sí? Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ¿será que ellos no oraban? ¿Será que ellos no habían aprendido a orar? Hermanos, el pueblo judío ha orado desde que van a las sinagogas. Ellos aprenden a orar, oran, sí. Pero ellos aprendieron la forma de orar de los fariseos, de los rabinos que les enseñaban, según lo que ellos creían que debería ser la oración. Pero cuando vieron al Señor Jesús y la forma como Él se movía y cómo el Señor le respondía y la forma como Él oraba, y su simplicidad, pero el gran poder, digo, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos, y la verdad es cierto, no sabemos pedir como conviene, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que encajarnos en la voluntad divina, y por eso es necesario aprender a orar. Y cuando cambiamos nuestra actitud en relación al reconocimiento de la autoridad de Dios y de su intervención diaria en nuestra vida, vamos a orar correctamente, como el Señor Jesús les dijo. Bueno, entonces van a orar así, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Ustedes están en la tierra, Él está en el cielo, Él domina. Santificado sea tu nombre. Lo primero que ustedes deben de buscar es que Él sea glorificado y no ustedes. Segundo punto, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en esta tierra. Nuestras oraciones principalmente deben estar basadas en esas cosas, como también el pedir perdón por nuestros pecados y pedirle que Él nos proteja de todo mal. Pero la clave está en que se haga su voluntad. Pero cuando nosotros vemos la intervención, Señor, y hemos conocido cuán precioso Él, y hemos experimentado su misericordia, y hemos experimentado su bondad, y hemos experimentado su amor y su dirección, y las cosas que nos ha dado han sido mejores que las que nosotros habíamos pedido. Entonces, ¿qué es lo que viene? Una correcta oración. Señor, pero si yo estoy incorrecto en lo que estoy pidiendo, no me lo des. Dirígeme por tu camino, haz tu voluntad en mi vida, Señor, es lo que queremos. Y así vino, con razón, dice la Escritura, que el Señor oyó a Raquel. Ella cambió cuando comenzó a ver que era Dios el que estaba involucrado en su vida. Y algo más, también corrige nuestra forma de vivir, corrige nuestra forma de vivir. Su cambio de actitud le ayudó a Raquel a esperar el segundo hijo. Recuerden qué precioso, ¿verdad? El nombre José es algo que vale la pena siempre considerarlo. Es un nombre muy simple, ¿verdad? José es un nombre muy simple. Su significado es muy profundo. Habla de una proyección. Ay, sí, el Señor me añada. Y de veras, pasaron entre unos, haciendo un cálculo más o menos, tal vez entre unos 14 años, 16 años de espera, más o menos, para que viniera Benjamín. Hay unos cálculos aquí que otro día yo se los voy a dar a conocer, que cambia un poco la perspectiva del nacimiento de Benjamín. Pero hay un tiempo para todo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo, para reír, para llorar, para abrazar, para dejar de abrazar. Dice para recoger piedras, para tirar piedras. Para todo hay tiempo, ¿verdad? Y también dice la Escritura en Hechos capítulo 7, verso 17, cuando está predicando Esteban a los miembros del Sanedrín, les está diciendo que cuando se cumplió el tiempo, cuando las cosas que Dios le había prometido a Abraham llegaron y todo se concretizó, los
ciertos requisitos que Dios había dado para el momento de la liberación del pueblo. Cuando todo eso se cumplió, dice, cuando llegó el tiempo, entonces ellos salieron de Egipto. Hay un tiempo y nosotros solamente vamos a poder esperar y a tener la actitud de esperar, como dice aquí en el libro de Lamentaciones. Bueno es al hombre llevar su yugo desde la juventud, ¿verdad? Y otra vez, que los evangélicos nos hemos convertido muy románticos, solo en recitar versículos para tratar de concientizar nuestra cabeza. No, tenemos que vivir eso de una forma tan real que realmente nuestro evangelio sea un testimonio vivo a las personas y no solamente otra religión que se formó en la tierra. Amén. Bien, dice la Escritura, y aquí vamos a ir terminando porque ya no voy a proseguir al otro punto. Es un poco largo para comenzarlo y dejarlo al medio. Entonces, vamos a ir al libro de los Salmos en su capítulo número 40. Salmo 40 es un salmo precioso que dice ahí en el verso 1 al verso 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en el Señor. Amén. Por último, no está registrado aquí en Génesis 35. Vamos ahí a Génesis 35. Después de que regresó Jacob a Canaán, él se estableció en diferentes lugares, se encontró con Dios en Peniel. Después de que se separó con Esaú, él se fue para Sucot y ahí permaneció un tiempo, ahí estableció sus tiendas, hizo también, dice, cabañas para su ganado, y después de eso viene el encuentro de Dina con los de Siquem, y viene aquella gran vergüenza. Dina aproximadamente aquí estaba como de 14 o 15 años, era una jovencita. Según nuestros cálculos aquí, entre 14 o 15 años era Dina. O sea, fue algo tan terrible que por eso sus hermanos Simeón y Leví se enfurecieron tanto por lo que hizo Siquem, que ustedes saben lo que sucedió. Les pidieron que se circuncidaran, y después en el tercer día, en el día del mayor dolor que tenían los hombres que eran ya adultos, que se circuncidaron, que eran todos, ellos los mataron. Entonces, cuando ellos hicieron eso, Jacob salió huyendo pensando que todas las tribus de Canaán se iban a unir para acabar con ellos. Pero entonces, escuchen, estoy mencionando esto no solo como una información. En medio de esa realidad, de esa situación que está pasando, viene el Señor y le recuerda a Jacob que él hizo un voto en Betel. Aún no ha llegado a Betel. Él viene y se vino más abajo. Y de ahí tuvo que subir otra vez como otros 40 kilómetros para Betel, para ir al lugar donde él dijo, él había prometido que iba a ungir otra vez a su regreso. Entonces, vamos aquí al capítulo 35, dice, dijo Dios a Jacob, verso 1, levántate y sube a Betel y quédate allí. ¿Y haz a dónde? A Betel. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es el momento cuando él tenía que completar la vuelta. ¿Se recuerdan que ahí fue donde él llegó primero, su encuentro con el sueño, en la escalera de Jacob? Va para Padán Aram 20 años, y ahí regresa y se va por otro lado, pero el Señor dice, ¿recuerdas lo que dijiste? Parecer como que hubo algún cierto olvido, o algunos dicen negligencia de parte de Jacob, no lo sé, pero aquí el Señor le recordó tiernamente, preciosamente, y entonces Jacob sube para Betel con toda su familia. Qué importante. Por eso es que yo creo, hermanos amados, que si ustedes tienen familia, si ustedes tienen hijos y están todavía en el techo de su casa y ustedes van a la iglesia el domingo y ellos les dicen, yo me quedo aquí a ver televisión, voy a ver el partido, o voy a quedarme aquí por esto, eso no debería de ser permitido. Padres con familia,
Todos debemos ir a buscar al Señor. Si el Señor nos llama, no fue solo para Jacob. Aquí vamos a ver, Jacob trajo toda su familia para estar ahí, y algo él hizo. Todos debemos de buscar al Señor. Pero si no quiere, eso no me interesa. Perdonen que yo sea tan crudo así, por eso es que a algunos no les gusta oír. No interesa. En cuanto están conmigo, vamos juntos a buscar al Señor. De repente ahorita es tocado por el Señor. Tienen que ir. Ahora que ya van a ser adultos, pueden hacer lo que quieran con su vida. La responsabilidad ya es de ellos. Pero en cuanto están bajo tu responsabilidad, no debemos nosotros ser negligentes en lo que Dios nos ha ordenado. Con razón el Señor en Génesis capítulo 18 dice de Abraham: porque yo sé que Él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a andar en mis caminos. Un ejemplo, él era un ejemplo, era un padre de ejemplo. Y dice aquí en el verso 2, entonces Jacob dijo a su familia, ¿están oyendo lo que estamos diciendo? No se queden en casa. O decirle, a mí, yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me decía: vayan a misa, mi hijo. Éramos católicos, chiquitos con mi hermana, nos mandaban a misa y ella se quedaba con mi papá en su casa. Sí, vaya, y ahí vamos nosotros dos, pues, y peleando en el camino, y peleando, y mi hermana pescándome, y ahí sentados y oyendo la misa. Y no me acuerdo de nada, pero ahí estábamos nosotros sentados. Oye, nos mandaban. No es así. El ejemplo es muy importante. Y si estamos ahí en la casa del Señor, cantemos. Si usted como padre va a pasar así todo el rato en la iglesia, el hijo va a aprender lo mismo. Es una puerta del diablo que le permite para que él diga: no, si mi papá no está muy interesado en esto, es porque esto no mucho funciona. Yo voy a buscar mi propio camino. O mi mamá. No, canten, alaben al Señor, digan a sus hijos: cantemos, mi amor, si no vamos a platicar en casa. Sí, es muy importante eso. Es muy importante. Y así cantando, buscando, santificándonos al Señor. Eso es parte de la vida y de la responsabilidad. Jacob tal vez fue negligente en no haberlo hecho desde el principio. Tal vez yo no voy a juzgar a Jacob aquí. Algunos lo han hecho, tal vez con razón. Pero lo que sí es cierto es que Dios le habló hasta en este momento, ¿verdad? Y él obedeció. Y dice en el verso 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: oigan, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué pide eso? Porque, hermanos, es lo que sucedió en Éxodo capítulo 19, cuando el Señor le dijo a Moisés: yo voy a descender en el monte, así es que diles que se santifiquen. ¿Y qué hizo Moisés? Porque no podemos llegar delante del Señor sucios. Y no solo está hablando de estar bien bañaditos y cambiaditos y con ropas bonitas delante del Señor. Está hablando también del corazón. Tenemos que limpiarnos, tenemos que pedir perdón. No podemos llegar delante de Él así, acéptame como soy. Pero con esa actitud, no, si somos como somos de pecadores, pero con una actitud de humildad, no siendo pecadores orgullosos de lo que hacemos, o altaneros. Dios nos libre. Entonces es necesario, por eso es que Moisés les dice: se tienen que bañar porque aquí a 3 días viene el Señor. Límpiense, purifíquense. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que estar limpios para presentarnos delante del Señor. El arrepentimiento hace eso en nuestras vidas. El arrepentimiento y el cambio de actitud y abandonar aquellas cosas que están siendo un obstáculo delante del Señor. Vamos a ver aquí qué es lo que estaba siendo un obstáculo. Y dice entonces Jacob dijo a su familia y a todos que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Escuchen, en medio de la tribu que ya Jacob tenía, porque tenía 2 campamentos, dice, hablando de sus 2 mujeres, 2 campamentos grandes, pero no tenía solo a su familia, eran siervos y siervas. De hecho, en Siquem, tal vez cuando dice aquí la escritura que cuando se despojaron Siquem, también se llevaron a las mujeres y a algunos niños. O sea, estas mujeres de Siquem también venían con sus aretitos, con sus joyeles aquí en la nariz. Aquí muchos de ellos representan a sus dioses. Esos adornos no son solo adornitos. Muchos usan adornos por superstición, por idolatría o por amuletos. No estoy en contra de que alguien se adorne, pero tampoco con la connotación de lo que pueda dar una puerta abierta al enemigo para esclavizarte. Y miren, es interesante lo que aquí sucedió. Dice que cuando Jacob les dijo:
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel. ¿Qué es Betel? La casa de Dios. Subamos a la casa de Dios y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y no solo lo regresó con bienes y con comida, como él le dijo: si me dieres comida, le dio un montón de hijos y unas riquezas impresionantes, que cuando se encontró con Esaú le dio un regalito bien insignificante, entre comillas. Ha estado conmigo. Y dice, verso 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Están leyendo conmigo? Y dice: y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Cómo? Si esos zarcillos, otra vez, no estoy en contra de que usen sus aretitos lindos, bonitos, que miren bonitas las mujeres, de ninguna manera. No estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Pero si algún zarcillo o algún adorno tiene otro tipo de connotación que no sea simplemente un enfeite, que a veces lo dudo en relación a la flaca voluntad humana y a la flaca espiritualidad o emocionalidad de los seres humanos, ahí está el peligro. Entonces ellos lo dieron, dice que dieron todos sus zarcillos, los que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Yo quiero leer con ustedes, tal vez aquí, tal vez aún no los he tocado o convencido, pero veamos aquí. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, verso 16. Isaías está hablándole aquí al pueblo de Dios. Capítulo 1, verso 16, dice: lavaos y limpiaos. 1:16 de Isaías: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid, dice, al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está hablando ahí de una purificación, de una limpieza. Y como dice Josué, antes de entrar a la tierra prometida, prácticamente casi al final de los 7 años, dice: ustedes, si quieren servir a los dioses del otro lado del río, sírvanlos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se determinó en ese camino. Y hay otro pasaje en el libro de Oseas, vamos conmigo ahí a Oseas, capítulo 14, yo ya prediqué sobre esto, versículo número 8, dice: Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Eso es una conversión, eso es un avivamiento. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde, dice el Señor, de mí será hallado tu fruto. O sea, va a llegar un momento después de las experiencias que aquí compartimos en el capítulo 14 de Oseas, que él dice, después de encontrarse con el Señor: ¿qué tengo yo con los ídolos? Tengo que desecharlos, y tenemos que descubrir cuáles son esos ídolos. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 30, yo creo que tenemos que verlos. Yo iba a dejar a un lado esos versículos, pero debido a lo que he visto necesitamos leerlos. Capítulo 30, versículo número 18. Vean qué precioso esto. 30 de Isaías, versículo número 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Qué lindo, ¿no? Porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. El mismo mensaje que estamos transmitiendo. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. O sea, a través de los maestros, a través de los que oímos que nos enseñan, el Señor habla a nuestro corazón. Y oigan lo que dicen. Verso 21. Entonces todos tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, dice,
después de oír esa palabra, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, ídolos, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, ídolos. Las apartarás como trapos asquerosos de inmundicia. Sal fuera, les dirás, sal fuera. Va a llegar un momento, hermanos, hay ídolos en nuestra vida. Pensemos cuáles son. Pasar mucho tiempo viendo televisión puede ser un ídolo. Pasar leyendo el periódico 1 hora y no oramos ni 15 minutos puede ser un ídolo. ¿Qué más? Darle mayor tiempo al deporte que a las cosas del Señor también. El deporte es buenísimo, es bueno para tu salud, pero tiene que haber un equilibrio. Pero a veces hay otras cosas, supersticiones, cositas que nos ponemos. Hay gente que usa amuletos, que usa cositas escondidas para sentirse más seguros. O gente que ni cristiana es y utilizan ciertas cosas. Como yo vi hace unos meses atrás, la figura de un hombre, creo que es colombiano. Él se hizo implantaciones de cuernos aquí en la cabeza. Tiene como cuernos aquí. Se cortó la nariz. Toda la parte de la carne de la frente de la nariz se la cortó. Es chato, se lo tiene en los hoyos. Es como una calavera. Es horrible. Y está tatuada toda su cara. Él quiere ser como el diablo. Eso es. No, pero eso es un exagero. No, las personas han estado cayendo a eso. La influencia está tan grande hoy que todos quieren estar usando cosas enormes y en fin, tantas cosas que nosotros tenemos que ver si eso no nos está llevando a una idolatría. Solo es una sugerencia, es algo que estoy diciendo como meditación para que no caigamos en eso, porque aquí dice que ellos lo entregaron. Y dice entonces, ahora escuchen lo precioso. ¿Cuál es el resultado de esto? No vean una imposición, por favor. No vean que hay que esto, que hay que lo otro. No vean eso. Miren el pequeño e insignificante sacrificio que ellos hicieron y oigan el resultado y el fruto que recibieron. Verso 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Eso quiere decir que esas tribus probablemente estaban ya reuniéndose, platicando para ver qué iban a hacer contra Jacob y su tribu, porque lo que habían hecho era obra de salteadores. Haber matado a los hijos de Siquem, nuestros compañeros de territorio aquí, eran otra ciudad y ellos se acabaron por causa de esos forasteros. Pero cuando ellos dicen que limpiaron su corazón y hasta los que se llegaron a ser parte, extranjeros que entraron a formar parte del pueblo, se limpiaron y se purificaron de los ídolos, el Señor hizo que el terror del Señor cayera sobre ellos y no pudieron levantarse, como tampoco Labán pudo hablarle descomedidamente a Jacob, porque Dios intervino para protegerlo. Y así es que algo sucedió aquí. Ahora, el punto que yo toco en relación a esto, yo no sé, no queda claro aquí en las Escrituras en relación a qué hizo Raquel en este momento, porque Raquel murió exactamente después de lo que esto sucedió. No digo exactamente el día siguiente, aquí en la Escritura a veces hay años en relación a ese tiempo, pero dice aquí, verso 6, llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, casa de Dios, ¿verdad? Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, que otra confirmación del cambio de hombre, de su nombre, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y ahí viene toda la promesa que el Señor le había dicho a Abraham. Y luego dice en el verso 16, después partieron de Betel, después del sacrificio y todo eso, después de enterrar, él lo enterró en un lugar donde nadie sabía. Y es otra cosa importante, nuestros pecados deben ser sepultados. Así como el Señor dice que no se acuerda más de ellos, nosotros también debemos de sepultarlos. Después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz a Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aquí sabemos cómo es que ella padeció en el parto y murió.
Entonces, según la parte cronológica aquí del libro de Génesis, Raquel muere después de entregar los ídolos. Y este es el punto. No se dice aquí que Raquel haya entregado los ídolos, los terafim, o sea, los ídolos familiares, los ídolos ancestrales que ella arrebató y que se llevó de su padre Labán. No dice que ella los entregó. Mi corazón clama para que ella lo pudiera haber hecho. Yo creo que el Señor le dio la oportunidad de librarse de esos ídolos y delante de Jacob llevarlos, pero no quedó registrado. Entonces no sabemos si realmente lo hizo. Pero lo que quiero llamar la atención es que escuchen, antes de morir, Dios nos dará oportunidad a todos de enmendar nuestra vida. Dios nos dará la oportunidad de librarnos aún de nuestros propios ídolos. Va a depender de nosotros si obedecemos o no. Dios le dio la oportunidad de entregar esos terafims. Dios es muy bueno. Nos da oportunidad y chance a todos. Señor, muchas gracias en esta mañana por todas las cosas que nos has hablado. Haber tocado, Señor, varios aspectos y tópicos que son necesarios para nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que todo lo que hemos oído y lo que han apuntado los hermanos que les llamó la atención o fue importante para ellos y sus vidas personales, vengan a dar un fruto precioso, Señor. Que no teman delante de sus enemigos, que no teman delante de Satanás al tomar actitudes firmes de abandonar ídolos, de abandonar hábitos, de abandonar costumbres que también pueden ser idólatras, costumbres idólatras, hábitos idólatras que nos quitan lo precioso de lo espíritu y nos colocan en un camino carnal y nos alejan de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos para que en esta tierra, aún vivos que estamos, podamos obedecer y aprovechar las oportunidades que tú nos das para limpiarnos delante de ti, Señor, para purificarnos, para tomar un buen baño, para tomar un buen bautismo de arrepentimiento, para presentarnos delante de ti, porque el camino será preparado para recibir la bendición de los cielos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Venid a mí, los que estáis cansados, yo os daré vuestra alma tendrá un humilde corazón, alivio vuestra alma tendrá un humilde corazón. Vencí en la cruz el yugo del pecado, mi yugo es fácil y mi carga leve. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Venid a mí, los que estáis cansados, yo os daré reposo y paz, alivio vuestra alma tendrá un humilde corazón, alivio vuestra alma tendrá un humilde corazón. Vencí en la cruz el yugo del pecado, mi yugo es fácil
sangre vos rescató. Confiad en mí, el precio pagué, mi sangre vos rescató. Amén. Que el Señor los bendiga. El Señor nos permita encontrarnos el próximo domingo y el Señor nos siga hablando más. Hay otro punto precioso que viene ahí antes de terminar este estudio. La paz del Señor con ustedes.